La doctrina de la hamartiología, la doctrina del pecado. A ver, el término viene de la palabra hamartía, griego, que se traduce pecado, y el término logos, que quiere decir palabra y ha llegado a ser un sufijo que significa estudio de. Ahora voy a leer este párrafo que está aquí, citado de Schaffer, de su teología sistemática. No lo voy a proyectar, solamente lo leo. Dice: fue nuestro pecado el que hizo surgir el plan de la redención en el corazón de Dios. Y la redención es el único remedio contra el pecado. Estas dos realidades sirven de medida la una para la otra y viceversa. Cuando no se le da la importancia que se debe al pecado, la redención se empobrece automáticamente. Pues por ese desprecio, la necesidad de ella decrece. El enfoque verdadero sobre la doctrina del pecado tiene el propósito de descubrir todo lo que se nos ha revelado con respecto a la pecaminosidad y luego reconocer que el Salvador que Dios ha provisto es suficiente para resolver todo los problemas que ha impuesto el pecado. Uno de los métodos más efectivos que utiliza Satanás para atacar la obra salvadora de Cristo consiste en suavizar aquella voz que proclama el carácter maligno y el horrible efecto del pecado. Y esto es cierto. Cuanto menos feo que vemos el pecado, es menos fuerte y especial la salvación que Dios ha provisto. El pecado es precisamente lo que Dios dice que es, y en este caso, las opiniones y las filosofías humanas deben inclinarse ante el testimonio de la palabra de Dios, en la cual Él declara cuál es la verdadera naturaleza del pecado. Las opiniones de hombre que se hacen sus propias ilusiones son de poco valor en este asunto que solo puede determinarse por revelación. Por lo tanto, aquí arrancamos. Vamos a definir el pecado primero. El Catecismo Mayor de Westminster de la Reforma dice que el pecado es cualquier falta de conformidad o transgresión de cualquier ley de Dios que fue dado como norma para la criatura racional. Cualquier falta de conformidad o transgresión de cualquier ley de Dios. Ahora, otra definición de Schaffer es cualquier cosa que se oponga al carácter de Dios es pecado. La siguiente definición es la que más a mí me gusta y lo que vamos a utilizar en esta materia, lo que deberían aprender, porque les voy a preguntar qué es el pecado. Y el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, o en hecho, o pensamiento, o estado. Pastor, Sí, ¿podría incluir también la omisión, el pecado? sí, sí, Okay. pero por eso, déjame explicar esto. La falta de conformidad a la ley moral de Dios. Y recuerden que tenemos la ley moral escrita en nuestro corazón. La falta de conformidad a la ley moral de Dios o en hecho, o pensamiento, o estado.
En hecho, lo que uno hace o no hace. Pensamientos en sí a menudo son pecaminosos. El estado, lo que somos, nuestra naturaleza. Un bebé no ha cometido hecho de pecado ni pensamiento de pecado, pero por su estado es pecador. Digo, un bebé infante. Y como dije, esa es la definición que quiero que aprendan. Y vamos a explicar más al fondo lo que es el pecado por medio de esto. En la explicación, la ley moral de Dios, el concepto de ley implica varias verdades. Primero, uno que da o decreta la ley, o una voluntad autoritaria. Santiago 4 dice, uno solo es el dador de la ley. Y también implica los que están sujetos a la ley, que somos nosotros, los seres humanos. Luego, una expresión de la ley, la comunicación del mandato, los 10 mandamientos y las aplicaciones de ellos, los mandatos de Dios en su palabra que brotan de los 10 mandamientos, que está en forma codificado lo que es la ley escrita en nuestro corazón. Y por último, un poder que impone la ley. Un poder que impone la ley. Una cosa es saber que hay una ley, una cosa es saber que somos sujetos a la ley. Una cosa es saber lo que la ley dice, pero si no hay nadie que va a imponer o reforzar o actuar para que hagamos conforme a la ley, entonces vamos a hacer lo que queramos. En nuestra sociedad, el gobierno constitucional es lo que da o decreta la ley de nuestro país. Nosotros como ciudadanos somos sujetos. La expresión de la ley es lo que se comunica en la Constitución y en los códigos que se van desarrollando. Y el poder que impone la ley es la policía, los juzgados, también se incluye la gendarmería en nuestro país. La ley moral es la expresión, punto B, es la expresión de la voluntad divina a nosotros. O en esta forma está puesto punto C, la ley moral es la expresión de la naturaleza de Dios en la forma de requisitos morales. Y ahora pasamos a la página 17. ¿Están todos conmigo? Sí. Sí. Ok. La ley moral, como dije, es la ley escrita en sus corazones, o sea, en el corazón del hombre. Romanos 2:15. 14:15 dice, cuando los gentiles que no tienen ley escrita, codificada, revelada, cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Número 1, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Cuando el hombre pecó, él no perdió esta parte de su ser, pero la oscureció y pervirtió
por su pecado. Recuerda, no se borró, no se perdió la imagen de Dios en el hombre, la ley escrita en su corazón, pero está borrada, no, perdón, pervertida, borrosa, podemos decir, oscurecida. Y número 3, ¿por qué el hombre está creado a la imagen de Dios? Él tiene un entendimiento inherente de las normas de Dios. Romanos 2, versos 12 a 16 explica esto. Romanos 7, 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y Santiago 4, 12 dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Juzgamos a otros, pero no somos los dadores de la ley. Uno solo es el juez, el dador de la ley. Y número 4, la ley moral de Dios requiere la conformidad a las normas santas de Dios. La conformidad a las normas santas de Dios. Y esto se llama justicia. Cuando se conforman a las normas santas de Dios. Ahora, hablamos de la falta de la conformidad a la ley moral de Dios. Es la falta de conformidad en los hechos, en lo que uno hace. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 1 de Juan 3:4. Hijitos, perdón. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pues el pecado es infracción de la ley. Y Marcos 7, versos 21 y 23 a 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Entonces ahí, esto va con lo que sigue el punto B. Malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, falta de conformidad en los hechos, es la falta de conformidad en los pensamientos, como acabamos de leer. En Mateo 5, verso 27 a 28. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso ocurre en los pensamientos. Mateo 9:4. Cristo, conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y es punto C, la falta de conformidad en el estado o la disposición. En el estado o la disposición. Falta de la conformidad a la ley moral de Dios en los hechos, pensamientos o estado. La definición. Pasando a número 1, bajo C, los términos que se traducen pecado y los sinónimos se aplican tanto al estado o la disposición de la persona como a los hechos.
Salmo 32 y Salmo 51 son dos de los tres salmos que David compuso después de arrepentirse de su pecado que cometió con Betsabé y contra Urías. Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurada la persona. Salmo 51, verso 2, dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, o sea, mi ser. Verso 5 dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde concepción era pecador. Juan capítulo 7, versículo 18. Jesús dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él justicia. Buscar su propia gloria. Y Romanos 7:17 de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y las descripciones del pecado en el Nuevo Testamento se refieren más a la disposición que a los hechos. Por ejemplo, Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. También Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Primero de Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. Y primero de Juan 5, versículo 17, dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia, la falta de conformidad con la norma santa de Dios, injusticia, es pecado. Ahora, ¿están conmigo? ¿Sigo? Sí. Ok. La maldad moral, número 3, no solamente se refiere a los pensamientos y deseos, sino también al corazón de donde salen. La maldad moral no solamente se refiere a los pensamientos y deseos, sino también al corazón de donde salen. Isaías 1:5. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Y Jeremías 17:9, lo tengo resaltado porque es otro versículo que deben aprender de memoria con el versículo 10. Jeremías 17:9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Verso 10, yo Jehová, que escudriño la mente
que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que toda la cosa y perverso. Mateo 15, Cristo habla de lo que sale del corazón del hombre. Entonces, anoten esto y para aprender de memoria. Jeremías 17, 9 y 10, no solamente 9. Y número 4, se llama pecado el estado o condición del corazón que produce los deseos o los hechos pecaminosos. Se llama pecado el estado o condición del corazón que produce los deseos o hechos pecaminosos. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, es su estado. Esclavo del pecado. Romanos 7:8. Dice más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. El pecado en mí produjo toda codicia, porque sin la ley del pecado sin la ley, el pecado está muerto. Y según Romanos 7, versos 8 a 11, el pecado existe en el alma antes que haya un conocimiento de él y se descubre o se despierta por la ley. Dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. O sea, sin conocerlo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y también se considera al pecado como un estado por el hecho de referirse al pecado como un poder permanente o principio activo. Romanos 5:21 dice, porque así como el pecado reinó para muerte, con poder en la vida, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, como un principio activo, como un poder permanente, el pecado en nuestro ser. Y por último, la falta de conformidad a la ley moral de Dios no tiene que ser voluntaria. No tiene que ser voluntaria. Por ejemplo, según Salmo 19, versículo 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Los pecados ocultos. Los que cometo y ni me doy cuenta. Y no hace falta saber, punto B, que lo que uno hace o piensa es pecado para que sea pecado. No hace falta saber que lo que uno hace es pecado
o piensa es pecado para que sea pecado. Lucas capítulo 12, versículo 48 dice, mas el que sin conocerla, la voluntad de su Señor, mas el que sin conocerla hizo cosa digna de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y segunda de Pedro 3:5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Hay una ignorancia voluntaria en cuanto a lo que es la creación y el diluvio. Para explicar esto, supongamos que estoy manejando en la ruta, yendo a 120, tranquilo. Y veo que me paran un poco más allá y tenían un puesto con un radar y me dice que estaba andando en exceso de velocidad. Y digo, señor, pero yo estaba andando a 120, no es el límite en la ruta 120. Dice, no, acá en esta provincia es 100. Ay, yo no sabía. Me va a decir el oficial de tránsito, bueno, si usted no sabía, no hay problema. Ahora sabe, hay que bajar un cambio. No me va a decir eso. Va a decir, no importa. De hecho, me va a decir, es mi responsabilidad saber lo que es el límite de velocidad. Vamos a parar aquí y retomaremos esto la semana que viene, y la semana que viene habrá una prueba. Se lo voy a enviar por Google Classroom, lo voy a enviar por WhatsApp. Los que no han hecho esto, lo que tienen que hacer es hacer clic en el link. Puede hacerlo en el celular, mejor en la compu porque se ve más. Y entonces, toman la prueba, luego tiene que poner su dirección de correo electrónico y enviármelo. Así nomás de lo que es el formulario, da lugar para enviármelo. Viene aquí, lo evalúo y luego lo devuelvo a tu correo electrónico. ¿Ok? Pastor, Sí. Jeremías 17:9 también lo va a tomar en No, esta prueba. ¿O? será en la Ok. próxima. Ok. Ok. Y comenzaremos con el origen del pecado, entonces. Muy bien. La mayoría de ustedes, si no todos, están al día con las respuestas a las preguntas. A ver, vamos a salir de aquí y parar la grabación.